A su domicilio regresó Eduardo Macaya Centilli, condenado por abusar sexualmente de 2 menores de edad, luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua revocara por unanimidad su prisión preventiva. El padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, va a esperar ahora en su casa que los plazos para el ingreso de recursos contra su sentencia sean cumplidos. Miguel Ángel Araya tiene toda la información, también las reacciones, nos va a contar a esta hora. Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Katy, Tomás, auditores, claro. Se presume inocente y debe ser tratado como tal hasta que no se dicte una sentencia condenatoria firme. Ese fue uno de los argumentos con los que la Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió revocar la prisión preventiva que alcanzó a cumplir Eduardo Macaya Centilli por 3 días en el complejo penitenciario de Rancagua, luego de ser condenado a 6 años de presidio efectivo por 4 delitos de abuso sexual cometido en contra de 2 menores de edad. Y fue el mismo día en el que se dio a conocer la condena, el pasado viernes 19 de julio, que según pudo averiguar la radio, la defensa penal de Macaya Centilli, liderada por el penalista Sergio Salas Andrighetti, ingresó ante el Tribunal de Alzada de la ciudad de Rancagua un recurso de apelación contra la medida cautelar. Apelación que tuvo una respuesta favorable por parte de los ministros de la segunda sala de la Corte, Pedro Caro y Michel González, y el fiscal judicial Álvaro Martínez, quienes por unanimidad cambiaron la prisión preventiva por las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse y conversar con las víctimas y sus padres. Es así como el también padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, ahora esperará en su domicilio que la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando quede ejecutoriada o, en caso de presentar un recurso de nulidad, como lo es esperable en este caso, que este sea visto por el tribunal correspondiente. El abogado querellante en representación de una de las víctimas, Hernán Fernández, conversó con el programa Podría Ser Peor en Radio Bio Bio y lamentó la decisión del Tribunal de Alzada y abordó una de las polémicas frases lanzadas por el hijo del condenado, el senador de la UDI, Javier Macaya, respecto a uno de los videos que fue utilizado como prueba durante este juicio. Ayer el senador Macaya dijo en un medio de comunicación abierto, en un canal de televisión, que había sido grabado su padre, que es el condenado, sin su consentimiento. ¿Desde cuándo se pide consentimiento para grabar un hecho ilícito, un hecho criminal, un hecho delictivo? Cuando quien lo hace busca proteger a las víctimas, cuando el entorno adulto no lo ha hecho. Según el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, desde la última ocasión que se revisó las cautelares imputadas al acusado, no han variado en términos sustanciales los antecedentes que se tuvieron en cuenta para desestimar la prisión preventiva efectiva y mantener las otras cautelares impuestas en esta causa, esto a pesar de que Macaya ya estuviese condenado. La resolución continúa explicando que la condena no se encuentra firme y ejecutoriada, por lo que la misma no ha provocado una variación de la situación procesal del imputado, quien de acuerdo con el artículo 4 del Código Procesal Penal se presume inocente y debe ser tratado como tal hasta que no se dicte una sentencia condenatoria firme. El abogado y exfiscal de alta complejidad, Carlos Cajardo, criticó la resolución del Tribunal de Alzada al sostener que no corresponde cuando el peligro de fuga y de reiteración es mayor al haberse dictado sentencia condenatoria a pena efectiva. Cuando un tribunal ha dictado una condena efectiva por graves delitos de abusos sexuales reiterados a menores, aun cuando exista un recurso pendiente, es evidente que el peligro de fuga que tiene ese sentenciado es mucho más alto y por lo tanto lo que corresponde evidentemente es que se decrete una medida cautelar intensa como es la prisión preventiva. No corresponde a mi juicio que en este caso no se haya aplicado esa medida cautelar. Elemento que los argumentos del fallo son vistos de forma contraria, ya que se lee que la sola circunstancia de haberse comunicado la sentencia condenatoria no justifica imponer la prisión preventiva efectiva, por cuanto si bien se eleva la convicción respecto de los presupuestos materiales, ello no hace variar necesariamente la necesidad de cautela, desde que no da cuenta de un incremento en el peligro de fuga del condenado. El litigante y experto en el proceso penal del estudio Cádiz, Diego Izquierdo, explicó que la revocación de la prisión preventiva no podría ser apelada por las partes al tratarse ya de una apelación de la defensa.
La Corte conoció este caso justamente por un recurso de apelación, por lo tanto su resolución no es apelable. En el tiempo que intermedia entre esta decisión de la Corte y una sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, sea esta condenatoria o absolutoria, puede volver a pedirse una nueva revisión de medios cautelares, pero ello solo tiene sentido si hubiera alguna variación relevante que supusiera antecedentes nuevos que pudieran motivar al tribunal a cambiar el régimen cautelar actual. La abogada experta en delitos sexuales y académica de la Universidad Católica, María Elena Santibáñez, reparó en que con el cambio de la prisión preventiva y la eventual interposición de recursos que busquen modificar esta condena de Macaya, no podría cumplir la totalidad de su pena de forma efectiva, sino que compute parte de su sentencia. Considerando las razones que se tienen en consideración, esto es las razones cautelares, acá no hay posibilidad de pena sustitutiva porque la condena, digamos, tiene que ver con la pena efectiva, y el hecho de que se interponga, se dé una cautelar distinta puede significar que, por ejemplo, se presenten recursos y tarde mucho tiempo y finalmente termine no cumpliendo nunca una pena efectiva, digamos, sino que se compute. Y ahora, ¿qué queda por esperar entonces? Se estará preguntando usted. Son 10 días los que tiene la defensa de Eduardo Macaya Centilli a contar del día en el que se dictó la condena, es decir, que le quedan 6 días para presentar un recurso de nulidad ante la Corte Suprema o a la Corte de Apelaciones de Rancagua, dependiendo de las causales alegadas, con el que se podría anular el juicio oral por completo o la sentencia. Esto, por consiguiente, podría conllevar, en caso de ser aceptados y fallados a favor del condenado Macaya Centilli, que el juicio se realice de nuevo, desde cero y con jueces nuevos no inhabilitados, aunque con las mismas pruebas que ya fueron recopiladas por el Ministerio Público Tomás Caterín. ¿Qué dijo Macaya? ¿Qué dijo el presidente de la UDI? Exactamente. Dijo, a mí como senador, como abogado, me corresponde respetar las decisiones judiciales. Es un tema súper doloroso para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta, haberse involucrado en este tipo de situaciones doloroso. Evidentemente, como hijo estoy al lado de mi padre. Eso dijo. ¿Dijo otras cosas más? Sí. Dijo que había habido grabaciones que habían sido realizadas en un ámbito privado, prácticamente, en un ámbito familiar. No. La primera sí. Respeto, sí. Su hijo, sí. ¿Puede criticar una resolución judicial? Todos la hemos criticado. No vamos a decir que nadie pueda criticar una resolución judicial porque los jueces no son dioses, pues sí se pueden equivocar, y de hecho se han equivocado, o muchas veces frente a situaciones similares fallan de manera distinta, por lo tanto en algún momento se equivocaron, o sea, eso de todas maneras. Pero puede estimar que la resolución sea una resolución que sea injusta. O sea, pero no la grabación. Que es una de las pruebas de la Fiscalía. Claro. No, pues la grabación no. No, pues ahí hay un problema. ¿Es que hay recursos pendientes? Sí. ¿Es que en esos recursos se puede declarar una nulidad? Sí, pues eso es lo que están pidiendo. No sabemos. Pero lo de la grabación es gravísimo. Ahí hay un problema. Lo que está diciendo en el fondo que hay una prueba, estoy diciendo en términos simples, ¿no? Una prueba ilícita, ¿no? O viciada, por lo menos. Claro. Que tiene un vicio. Eso es. Ahora, declaró, dijo, negó haber participado en el equipo legal de su padre, dicen que la peor defensa tiene efectivamente. Dijo, nadie de mi familia es negacionista ni hace vista gorda, porque hubo un medio de comunicación que dijo que casi la familia se había dividido, eso no es así. Bueno, son cuestiones familiares. Yo creo que lo relevante de todo esto, a mí me parece, es lo de la prueba. El resto, alguien puede decir, no creo en una sentencia judicial, el Partido Comunista no cree en la sentencia, en la prisión preventiva de Jadwe, ni en los hechos que se le imputan. Puede ser, pues sí. Al final habrá una decisión, incluso con sentencia definitiva uno la puede criticar. En la academia se critica sentencias, por ejemplo. El problema es lo otro, a mi juicio. Es grave. Claro, él menciona, Miguel Ángel, esta prueba en donde dice que fue grabado sin su consentimiento, y es bastante difícil de entender por qué se cuestiona una grabación que además revictimiza a las víctimas, ¿no? Porque lo que sabemos de este caso es que una de las víctimas grabó estas tocaciones
de esta persona, de Eduardo Macaya, porque ya le había sucedido en una ocasión anterior y lo graba a otra víctima, haciéndoselo a otra niña. Por lo tanto, ahí hablamos de dos víctimas que son revictimizadas. Por un lado está eso, que lo puede hacer cualquiera de nosotros, en una muy pésima decisión, por cierto, pero también está el que es el senador de la República, ¿no? Y por ahí también está toda la crítica que se hace a Javier Macaya. Hay algo interesante de analizar en el caso del senador Macaya, porque él, aparte de hacer esta crítica a esta prueba utilizada durante el juicio, también señala y niega que sean familiares o sean nietas, ¿ya? Y acá es algo súper importante. ¿Por qué? Porque la condena cuando se lee la sentencia en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, la jueza explicita que se consideró para esta sentencia la agravante que está en el artículo 13 del Código Penal. Ella no lee el artículo cuando lee la sentencia, pero si uno se mete al Código Penal y busca el artículo 13, ¿qué dice? Es circunstancia atenuante o agravante, según la naturaleza y accidentes del delito, ser el agraviado, es decir, la víctima, cónyuge o conviviente civil, pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, padre o hijo del ofensor. O sea, acá sí había una relación. Y él lo dice en una suerte de defensa porque ayer en una entrevista a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la ministra Antonia Orellana, en donde ella habla acerca de este vínculo, acerca de que son nietas y o sobrinas, también en el caso del senador. Y él se defiende diciendo además eso. Ayer algo pasó en la UDI, en todo caso aprovechemos de decir, vamos a hablar del tema político también, pero el senador dio una entrevista el domingo en Canal 13, que la mencionamos, que es donde salen todas estas declaraciones. Luego una entrevista en Radio Pauta, donde comenta las declaraciones de la ministra de la Mujer, y luego estaba anunciada su presencia en la vocería semanal de la UDI. Fuimos ahí, obviamente, y luego se bajó. Porque cometió un error, pues. Más de uno, yo creo. Que... No, el error, el primer error es hablar del tema. Lo que pasa es que no es, obviamente es hijo del condenado, sí, pero además es senador y es presidente de un partido político. Yo creo que lo que dio derecho es excusarse de comentar el tema. Porque es un proceso que todavía está abierto. No, porque tiene una función pública y por lo tanto no debe comentar el tema, porque es un tema en que tiene un conflicto de interés. Yo creo que no debió haber comentado el tema. Es lo que lo lleva a cometer errores. Y debería haberse excusado y decir, sobre este tema no quiero comentar porque está la justicia, hay justicia pendiente todavía. Y eso es todo. ¿Para qué lo hace? No tengo idea. Pero hay otro aspecto, que es la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, de Rancagua, de revocar la prisión preventiva. Esto provocó muchas reacciones ayer, en el sentido de que una persona que está condenada y que tiene recursos, está en peligro de la fuga, ¿no es cierto? O sea, esa es la razón que en general se esgrimió, había otras, pero se esgrimió para criticar la decisión de la Corte, que fue unánime, de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y esta es una larguísima discusión. ¿Cuánto se debe prolongar la prisión preventiva mientras no haya una condena definitiva para que no haya una especie de pena anticipada? Porque si después el señor acoge el recurso de nulidad, se hace un nuevo juicio y sale sobreseído, resulta que hubo un encarcelamiento injusto. Esta es una discusión larga, no solamente con respecto a este caso. Pero, efectivamente, hay antecedentes de fuga, puede ser, tiene los recursos. No estamos diciendo que se vaya a fugar o que tenga la intención, porque no lo sabemos. 2, la detención domiciliaria en Chile, total, en cuanto a su fiscalización, no funciona. O sea, ¿hace cuánto tiempo que estamos hablando de las tobilleras electrónicas? No funciona. Carabineros pasa de vez en cuando, es verdad, pasa a cualquier hora, si a las 3 de la mañana toca el timbre y el señor tiene que aparecer. No basta un citófono, tiene que aparecer, le tienen que ver la cara, es cierto. En algunos es mucho más intensiva que en otros, es cierto. Pero puede ocurrir que sí. Y aquí hay un punto para quienes lo están reclamando. Hay dos bienes jurídicos que colisionan. El derecho a la libertad mientras una persona no sea definitivamente condenada y la posibilidad de fuga y por lo tanto que la justicia fracase. Y eso es lo que hay cada vez que dilucidar y sopesar.
Y otro punto importante que advierten los expertos con los que pudimos conversar ayer es que el arresto domiciliario total, si esta condena queda firme y ejecutoriada, se le van a abonar los días que él cumpla durante este periodo con el arresto domiciliario total, se le van a abonar a su condena. Es decir, ya no va a estar cumpliendo los 6 años de presidio efectivo que fueron sentenciados por la justicia. Eso también es relevante. Claro, y se le van a abonar estando en su casa. Exactamente. Porque igual es una cautelar. Porque es una cautelar. ¿Cuánto tiempo queda para la presentación de los recursos y todo lo demás? Son 10 días a contar de que se dicta esta sentencia, le quedarían 6 días, si lo contamos desde hoy, para presentar un recurso de nulidad, dependiendo de la causal que se invoque. Podría ser ante la Corte Suprema o ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, que ya sabemos cómo les fue con la apelación a sus medidas cautelares. Así que podríamos tener ahí una señal de dónde quizás los vayan a ingresar. Esos son 10 días y se debería ver medianamente rápido, según lo pudimos consultar con expertos. Este recurso de nulidad, su revisión y finalmente si esto se le da el favor o si se ejecuta esta condena. Ya, estaremos atentos, pero esa es la discusión permanente. Ahora, ¿qué se ha esgrimido, por ejemplo, para mantener la prisión preventiva de Jadwe? De Daniel Jadwe. Vamos a hablar del caso. Que Daniel Jadwe, teniendo porque los delitos de Jadwe son económicos, ¿no es cierto? Exacto. Que teniendo una función como alcalde, podría retornar a la alcaldía en caso de que se otorgue su libertad provisional, ¿no es cierto? Y siga administrando recursos. Y por lo tanto tendría la capacidad de eludir en parte la justicia porque tiene el manejo de recursos y por lo tanto tapar algunas de las cosas que hizo. En el fondo eso es en términos simples. ¿Qué pasó y se hablaba de Barriga? Bueno, el caso de Barriga, cuando se le formalizó, ella no estaba administrando el municipio y por lo tanto no tenía esa posibilidad que tiene Jadwe. En conclusión, si por ejemplo Jadwe es reemplazado en el municipio, a mi juicio debiera salir inmediatamente, presentado el recurso correspondiente, salir inmediatamente en libertad, porque la causal se cae, la causal que dieron los tribunales. Ya. Esos son los laberintos. Las diferencias, esos son los laberintos jurídicos, son las diferencias. Claro. Sí, exacto, porque y es nuestro deber explicarla, porque si no... Muchas veces se mezcla una cosa con la otra, se comparan y la verdad es que son todas distintas. Y podría ocurrir que cualquiera de nuestros auditores o todos no estén de acuerdo con estas razones. Claro. Lo que estamos hablando es cuáles son las razones que dan los tribunales. Exactamente. Pero el caso de Macaya es un caso... fue 3-0, así que también hubo unanimidad judicial, cuidado con eso. Pero también es vistoso desde el punto de vista que posiblemente en otros casos a lo mejor habría quedado en prisión preventiva, puede ser. Ahora, para agregar algo más, los tribunales se están demorando una enormidad en todo. Si alguien va a la justicia civil, es de terror lo que está ocurriendo en estos momentos. Los tribunales están totalmente detenidos. Ayer conversaba con abogados que para resoluciones, como llaman los abogados, de mero trámite, que son esas resoluciones burocráticas, los tribunales se están demorando meses, 2 meses. Esto es terrible lo que está pasando. Entonces, también está esa parte, porque si la justicia opera rápido, yo creo que hay que mantenerlo en prisión preventiva porque se va a resolver rápido. Pero si se demora un montón de tiempo, ¿es justo mantenerlo en prisión preventiva si existe alguna posibilidad de que sea finalmente sobreseído? También las velocidades de la justicia son importantes y la justicia está lenta. Ya, son un montón de elementos a considerar. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Miguel Ángel, hasta pronto.